Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:40 en toda la República Argentina. Llega el momento de estar acompañadas de nuestro querido compañero, hablamos de Luis Campos, porque la semana que viene comienzan los exámenes, parece que comienzan los exámenes a los empleados públicos, así lo anunciaron, así que vamos a ver de qué tratan estos exámenes, analizar un poco el porqué de estos exámenes, así que le damos la bienvenida a Luis. Hola Luis, ¿estás por ahí? Hola, Chacha, ¿cómo estás? ¿Cómo andan por ahí? Bien, todas bien. Acá esperando el análisis acerca de estos exámenes que vienen siendo anunciados hace bastante tiempo. Ahora parece que empiezan la semana que viene. Muy bien con lo del parece, porque por lo pronto no hay ninguna comunicación oficial. Okay. Y por comunicación oficial me refiero a normas publicadas en el boletín oficial que reglamenten cómo van a ser estos exámenes, qué consecuencias van a tener, cómo se relacionan con la Ley Marco de Empleo Público, con el convenio colectivo de trabajo que rige para los trabajadores y trabajadoras del sector público a nivel nacional. Así que habría que, parecería ser que efectivamente van a empezar. No sería raro que en los próximos días estas normas se publiquen en el boletín oficial y todo sea de un día para el otro. Okay. Pero por ahora no tenemos ninguna disposición oficial a la cual atenernos al momento de analizar en concreto qué implican estos exámenes. Lo cual no quiere decir que no podamos hacer un análisis respecto de cómo son los procesos, en primer lugar, cómo son los procesos de evaluación de los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional. Estamos hablando de el Estado Nacional y de una parte del Estado Nacional. Ahora, esto no aplica, por ejemplo, a los miembros de las fuerzas de seguridad, no aplica a los miembros de otros poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Así que, en principio vamos a estar hablando de lo que es la administración central, los trabajadores, trabajadoras que se desempeñan en los ministerios, por ejemplo, en las secretarías de Estado. Lo que sería el personal administrativo y profesional del Estado Nacional, de la administración central del Estado Nacional. Ahora, ya existen mecanismos de evaluación de desempeño. Son mecanismos que están previstos en la Ley Marco de Empleo Público, en el Convenio Colectivo de Trabajo, y que se aplican todos los años. Todos los trabajadores y trabajadoras son evaluados una vez por año, su desempeño es evaluado por el superior, y esta evaluación tiene consecuencias, ya sea en términos de facilitar ascensos de tramo, es decir, como ascensos dentro de la misma categoría profesional, que incluye lo que implicaría incluso un aumento salarial en función de cómo se van dando esos ascensos, o en el caso de que esas evaluaciones sean deficientes, esto podría llegar a justificar un despido dentro de la ley ya existente, la Ley Marco de Empleo Público, el Convenio Colectivo de Trabajo del CINEP, del Sistema Nacional de Empleo Público. Okay. Así que la primera cuestión es que estos exámenes, esta evaluación de desempeño de los trabajadores y trabajadoras del sector público ya existen. Ahora, ¿por qué esto nuevo? ¿Por qué esta idea de hacer exámenes de idoneidad a trabajadores y trabajadoras que en muchos casos ya fueron examinadas, su idoneidad ya fue examinada al momento de ser contratados, pero que además su desempeño es evaluado todos los años? Y acá me parece que es donde se mezcla la cuestión jurídica con la cuestión política, con la venta de un cuestionamiento ideológico al funcionamiento del Estado en su conjunto. Lo que está planteando el gobierno nacional con estos exámenes va un poco de la mano de un prejuicio muy fuerte contra el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sector público, esta idea de vagos, militantes, y que además va muy de la mano con la proclama del gobierno nacional de ser el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Y me parece que estos exámenes hay que entenderlos en esa perspectiva. Bien, sí, no, pienso en esto que decís acerca de los estereotipos o los imaginarios sociales que están detrás del empleado público, empleada pública, y por el otro lado, lo que se está diciendo, digamos, lo que se entiende como para la hinchada, ¿no? Que estamos bastante acostumbradas en este gobierno y en anteriores también, pero digo, esta gestión un poco se caracteriza de eso, ¿no? De decir, hago tal cosa, pienso en las universidades y el supuesto
pago de aranceles para no residentes, ¿no? Digamos, son cosas que en realidad dentro de lo jurídico no están habilitados, dentro de las jurisdicciones no están habilitados a hacerlo, pero sin embargo ya de por sí lo que se dice tiene un impacto y consecuencias sociales que son importantes, digamos. Absolutamente, porque acá, o sea, a ver, el primer impacto es sobre los propios trabajadores y trabajadoras que están atravesando horas de mucha angustia, porque en muchos casos el mensaje que les está llegando, que no es lo que se plasma en la normativa, pero sí es el mensaje que públicamente se difunde, es que, en líneas generales, de aprobar o no aprobar este examen va a depender la continuidad de tu trabajo. De vuelta, esto no está plasmado en ninguna norma, claro, al menos por ahora. Pero, digo, el mensaje es muy claro desde las autoridades nacionales, en términos de que, bueno, quien no aprobase este examen no podría continuar en el Estado Nacional. Muy claro en el caso de los trabajadores y trabajadoras contratados, a quienes se les vence su contrato a fin de año y no tienen garantizada su continuidad, no tienen garantizada la renovación, pero también se está planteando como un requisito para continuidad de los trabajadores y trabajadoras de planta permanente, que tienen el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público, que también, podríamos discutirlo, también debería aplicarse a los trabajadores y trabajadoras contratados, pero lo cierto es que hay ahí una cuestión de lo que está en juego, lo que podría estar en juego, es la continuidad de tu puesto de trabajo, incluso en trabajadores, trabajadoras que hace 10, 15, 20 años están trabajando en el sector público, con exámenes que además, por lo que difundió el propio gobierno nacional, el contenido no tiene nada que ver con la función específica que cada trabajador, cada trabajadora cumple, que cada trabajador, cada trabajadora lleva adelante. A ver, pensemos, lo que dijo el gobierno nacional, para un poco de información, son exámenes que van a depender de la función que cumple cada trabajador. Va a haber exámenes para profesionales, exámenes para administrativos y exámenes para lo que sería el personal de maestranza. Pero en líneas generales son exámenes de lectocomprensión, de lengua, y exámenes de razonamiento matemático. Uno podría decir, bueno, ahora yo atiendo el teléfono en una dependencia, en un ministerio, y me van a hacer una evaluación de mis conocimientos de matemática. Por más sencillo que sea y por más básico lo que dice el gobierno, son exámenes de nivel de secundaria. Sí, pero son problemas de resolución de regla de tres simples, de división, de multiplicación, que supuestamente no se van a poder hacer con una calculadora. O sea, van a tener que hacerse manualmente. Vuelta, no tiene ningún sentido para una persona que atiende el teléfono en un ministerio tener que revalidar su idoneidad a partir de contestar un examen de estas características que, insisto, se va a llevar adelante bajo una presión muy fuerte, porque el mensaje público es: de aprobar este examen depende o no la continuidad de tu puesto de trabajo. Claro. Y lo mismo te podría decir un médico, una médica del Ministerio de Salud que evalúa proyectos. Bueno, a ver, pensar que el conocimiento de la regla de tres simple que todos estudiamos en segundo, tercero, cuarto año de la secundaria, y que, de vuelta, por ahí se trata de un trabajador, una trabajadora de 45, 50 años, casi 20 años, que viene desarrollando su tarea en el ámbito médico, que no tiene ninguna necesidad de atravesar por este proceso de evaluación de idoneidad, que, insisto, no tiene nada que ver con la función que ese trabajador, esa trabajadora está cumpliendo, está llevando adelante, y por la cual, vuelvo con la idea inicial, todos los años es evaluado. O sea, la idoneidad de ese trabajador, de esa trabajadora, para realizar esa tarea específica, está siendo evaluada por sus superiores todos los años. Y esto consta en el legajo de cada trabajador, de cada trabajadora. Sí. Con lo cual, me parece que hay que pensarlo más en términos de esta avanzada contra el Estado y contra los trabajadores y trabajadoras del sector público en términos generales, y además como un mecanismo de disciplinamiento y de generación de angustia muy grande, porque efectivamente hay muchos trabajadores y trabajadoras que hoy razonablemente están sintiendo que su continuidad laboral depende de la aprobación o no de un examen, que además ni siquiera sabemos si es así, porque tampoco está claro que aprobar o no aprobar el examen le va a garantizar, por ejemplo, a un trabajador o una trabajadora contratado que se le vence el contrato a fin de mes, aprobar el examen no le va a garantizar que le renueven el contrato. Claro, pero de la misma manera que no aprobarlo, sí, tampoco
tampoco le garantiza que no se lo renueven. Y lo mismo para el caso de tiempo permanente. No, pienso también en esto de los resultados y también en esto que se va generando, ¿no? A través de los comunicados, los enunciados y demás, que tiene que ver con esto, ¿no? Si no aprobaste un examen de idoneidad en cierto punto, el despido estaría siendo justificado, ¿no? Como esta persona no sabe sumar y si no puede ejercer el rol que está ejerciendo. Y respecto a lo que decías de los mecanismos de disciplinamiento, ahí sí me sale la docente de adentro y pienso en que uno de los criterios, digamos, más básicos que tienen que ver con poder plantear una evaluación, tiene que estar, por un lado, los criterios evaluativos, qué se va a evaluar, y segundo, el objetivo, que en este caso sería más el rol que se está desempeñando. Y claramente, cualquier empleado, digamos, que está en relación de dependencia, tiene un jefe, un patrón, una patrona, que le está marcando, ¿no? Ese camino a seguir o las pautas que debería llegar o objetivos que debería cumplir. Digamos que un mecanismo externo, sin conocimiento de los roles, de las tareas y demás, tiene que ver un poco con este miedo de poder llegar a afrontarlo. Y por el otro lado también pensaba, mientras te escuchaba, este dilema moral o ético, entre comillas, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo si una persona no puede sumar o restar, que evidentemente depende del contexto en que esa persona se esté desempeñando, cómo va a estar ejerciendo un cargo o siendo empleado estatal, ¿no? Como esas dos cosas. Te respondo las dos cosas. Sí. Con relación a tu jefe marcándote el camino a seguir, marcándote las falencias, las potencias y demás, eso ya existe. Eso ya existe y se hace todos los años, que es la evaluación de desempeño, que ya está regulada en la Ley Marco de Empleo Público, en el convenio colectivo de trabajo aplicable a los trabajadores y trabajadoras del sector público, y consta en el legajo de cada trabajador, de cada trabajadora. A ver, si agarrás el legajo de una persona que hace 15 años se desempeña en el Ministerio del Interior, va a tener 15 evaluaciones de desempeño. Alguna mejor, alguna peor, alguna deficiente. A ver, ahí dependerá de cada trabajador, de cada trabajadora, y es una evaluación que está directamente relacionada con las tareas que realiza, con lo que hizo ese año. Después, ¿se pueden mejorar, se pueden modificar esos procesos de evaluación? Absolutamente. Y en todo caso, el Gobierno Nacional tiene las facultades para plantear discusiones en términos de cómo se hacen esas evaluaciones de desempeño y en todo caso discutirlas en el convenio, en la paritaria sectorial o implementar cambios en algunos criterios. Esto es parte de lo que ya existe. Ahora, la segunda cuestión que tiene que ver con, esta evaluación de idoneidad de carácter general, que no tiene que ver con la función que cada trabajadora cumple, que no tiene, objetivos pedagógicos. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, el 65% de los estatales, de las estatales, no pudo resolver un problema de regla de 3 simple. Les encanta, sí. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué me aporta? Y vos decías, ¿cómo una persona que no sabe restar, no sabe sumar, puede estar cumpliendo una función? Lo primero que te voy a decir es, no es que las preguntas están planteadas en términos de resuelva esta ecuación. ¿Cuánto es 15 más 12? No son preguntas que están planteadas en esos términos. De hecho, son preguntas que todo parece indicar que el gobierno las habría adquirido en alguna universidad extranjera y las habría mandado a traducir, porque algunas están mal traducidas. Con lo cual, hasta la lectura es compleja. En algunos casos, uno lee el enunciado del problema y no es tan sencillo entender a qué se refiere. Mucho más cuando en algunos de los casos son preguntas multiple choice sobre comprensión de texto, donde el texto no está del todo claro. Entonces, ahí hay un problema adicional que es, no tiene que ver tanto con el conocimiento en sí, sino con el objetivo, con la finalidad que tiene el proceso de la evaluación. Y aún así, yo te diría, mira, incluso saber sumar y restar no son conocimientos que sean absolutamente necesarios para algunas funciones que el Estado lleva adelante y en la cual por ahí vas a tener trabajadores y trabajadoras que se sientan a hacer una suma, se sientan a hacer una resta y les cuesta, pero para la función que están cumpliendo son sobresalientes, son brillantes. Pienso en hablar de algún trabajador, alguna trabajadora que trabaje asistiendo a comunidades en situación de vulnerabilidad, donde ahí la empatía, la capacidad de establecer un diálogo,
de generar vínculos, generar confianza, es muchísimo más importante que hacer una suma o una resta de 4 cifras. No me aporta nada hacer una suma o una resta de 4 cifras para ese trabajador, para esa trabajadora, y sí la capacidad que tenga de llegar y de generar empatía con sectores en los cuales el conocimiento matemático de funciones básicas realmente no aporta nada. Entonces, de vuelta, hay que pensar la evaluación en los términos que ya está planteada, incluso perfeccionarla, y no en este tipo de mecanismos generalizados que poco le aportan a mejorar el funcionamiento del sector público y sí aportan mucho, sí abrevan mucho a esta estigmatización generalizada de los trabajadores y trabajadoras del sector. Sí, claramente, Luis, y vuelvo a esto que me parece muy importante de lo que dijiste, que no tiene que ver con las capacidades de ese empleado, empleada o sus habilidades, sino más bien justamente están abocadas a otra cosa que ya de por sí el término de idoneidad es complicado si se lo saca de su contexto, y por lo que está trascendiendo es un examen que está por fuera de lo que son las lógicas de cada uno de los empleados dentro de su contexto, ¿no? Entonces, de por sí entiendo la angustia que puede generar, pero vamos a ver cómo esto se termina de implementar en la realidad. Yo dudo de que se implemente, no sé, permítanme dudar de que se implemente de la forma en que lo están diciendo. No sé qué pensás vos. A ver, todo indica que en las próximas horas debería haber novedades, al menos en lo que tiene que ver con la reglamentación normativa de estos exámenes. Yo no creo que el gobierno, después de toda de todo el ruido que hizo en torno a este tema, no avance con ningún tipo de medida, pero bueno, todo indica que en las próximas horas debería haber alguna definición normativa, porque además tampoco queda mucho tiempo para llevarlos adelante de acá al 31 de diciembre, que era un poco lo que había anunciado el gobierno nacional. Ahora, si no lo pueden hacer de acá al 31 de diciembre, lo harán en enero, digo, no es algo que vaya a estar fuera de la agenda y fuera del radar. Yo creo que en algún momento van a intentar avanzar con alguna evaluación de estas características, porque, de vuelta, el objetivo es generar esa angustia, es paralizar, es disciplinar, no tiene que ver tanto con mejorar la capacidad de intervención o las capacidades de los trabajadores y trabajadoras del sector, y sí tener una herramienta, en todo caso, para salir a estigmatizar públicamente la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y ante esto, la última, Luis, sé que nos estamos quedando sin tiempo, intuyo que estás en la calle, pero digamos, ante esto, ¿qué estamos esperando? O sea, los trabajadores, trabajadoras, estamos pensando cómo vamos si es que se hacen estos exámenes, a enfrentarnos, o lo pensamos después. A ver, por un lado hay denuncias de las organizaciones sindicales, sin ir más lejos, ATE Capital presentó una acción de amparo hoy. Son medidas muy difíciles que vayan a prosperar. Por lo pronto, un amparo contra versiones, es decir, contra algo que no tiene una normativa expresa. Claro, es difícil. Con lo cual ahí ahí hay que esperar la letra chica. Okay. Hay que esperar, pues tranquilamente la letra chica podría decir que estos exámenes son optativos en una primera instancia, claro, o podrá decir que son obligatorios y aquel que no se presente tendrá sanciones, y ahí habrá que ver qué tipo de reacción, qué tipo de discusión se puede dar respecto a eso, pero ahí sí hay que esperar la letra chica. Por lo pronto, desde las organizaciones sindicales ha habido algún tipo de discusión o de cuestionamiento, al menos en el ámbito, en la esfera pública. Hoy hay un paro de ATE también cuestionando, entre otras cosas, esta medida, pero todo parece indicar que el gobierno, más temprano que tarde, va a implementarla en la práctica, y habrá que estar a la letra chica para ver cuáles son las consecuencias y los mecanismos de resistencia, si es que existe alguno, para implementar de manera colectiva. Claramente la resistencia no va a ser individual, individualmente no hay ninguna salida en estos casos, como siempre decimos en esta columna. Luis, te agradecemos un montón el tiempito de la columna. Espero verte el jueves que viene, quizás. El miércoles que viene, jueves, viernes, o sea, ya me perdí. Abrazo grande, Chacha, y seguramente nos vemos los miércoles, porque siempre esta columna fue en día miércoles, salvo una excepción que fue un día viernes, pero en general nos vemos los miércoles. Perfecto. Gracias, Luis. Un beso grande. Hasta luego.
Quien pasó es Luis Campos, hablando sobre los exámenes de idoneidad que en teoría a partir de la semana que viene se empezarán a realizar a los empleados públicos estatales. Vamos a ver qué sucede con esto, vamos a esperar a la reglamentación, porque bien decía Luis, no hay nada todavía oficial, así que vamos a seguir atentas a ver qué sucede con la reglamentación de esta especie de examen por idoneidad que el gobierno quiere aplicar. Alrededor de 400.000 trabajadores van a estar siendo evaluados.